Buenos días a todos. Mi esposa Lourdes y un servidor, Alfredo, somos creyentes de muchos años. Los dos nos convertimos en 1980, cuando muchos de vosotros no habíais nacido. Los dos estamos jubilados, ella se ha jubilado en marzo, hemos sido funcionarios del gremio de la salud y el Señor nos ha bendecido y llevamos desde el año 80 siguiendo al Señor. Y hemos visto todo lo que el mundo ofrece y hemos experimentado lo que Dios da. Y no nos movemos de nuestra fe. Seguir al Señor es lo mejor que hay. Dios nos ha dado 3 preciosas hijas, 2 nietos y siempre hemos servido en la iglesia. Nosotros somos fruto del trabajo de los misioneros. Por eso es bueno que apoyemos las misiones. Porque aquí, directa o indirectamente, en España, muchísimos creyentes son herencia del trabajo de misioneros, ¿no? En aquellos tiempos de los años 80, Dios derramó, yo no sé si diría un avivamiento, pero algo ocurrió entre gente joven que después de la época de Franco buscábamos otras cosas y había inquietudes genuinas y evangelizábamos mucho. Y se convirtieron un montón de jóvenes. La iglesia en la que yo crecí se llenó de jóvenes. Y salíamos con tratados, con folletos a las calles muy a menudo. Yo recuerdo en el año 80, en verano, yo estudiaba mi 5º año de medicina y paseaba por la calle con mis amigos. Lo que se solía hacer en verano, pues íbamos de bar en bar, la cuadrilla, ¿no? Como es la cultura de nuestra sociedad. Y en la plaza de la Virgen Blanca en Vitoria, una de las plazas principales, había una ancianita de pelo blanco repartiendo folletos y un pastor gitano con un megáfono. No sé si sabéis cómo es un megáfono, es como un embudo, ¿no? Así en la mano, no iban con equipo de sonido. Y yo iba con mis amigos y le dije, ¡wow! Esto es como los tiempos de los apóstoles. O sea, yo me consideraba creyente en el catolicismo que viví, yo iba rigurosamente a misa. Es más, muchas noches leía el Evangelio porque estaba convencido. Hasta donde yo entendía, quería seguir a Cristo, hasta donde entendía. Pero me impresionó y entonces a mí no vinieron a darme un folleto, no. Yo fui hasta donde esta ancianita que era vasca y se había convertido en Venezuela, en la ciudad de Valencia. Y yo le pedí un folleto. Y me llevé ese folleto, lo leí, y en el pupitre que yo tenía en mi habitación, donde yo metía muchas horas, porque estudiar medicina son 6 años de mucho sacrificio y de muchas horas, y yo en mi pupitre, donde metía horas ahí, estaba el folleto. Y ponía una dirección, y yo decía, algún día tengo que ir, algún día tengo que ir. Pero ahí estaba. Pasaron unos meses y creo que pudo ser un 20 de octubre, más o menos, de 1980. Yo estaba frente al edificio de Correos, es que lo puedo visualizar, en una de las calles, en la calle Postas. El edificio de Correos es un edificio arquitectónicamente muy emblemático en la ciudad de Vitoria. Y estaba hablando con un compañero de clase. Y en eso, 2 hermanas de la iglesia. Una de ellas es pastora con nosotros hoy día. Iban repartiendo folletos. Les quedaba un solo folleto. Era una tarde de octubre fría, del frío de Vitoria, ya de noche. Y creo recordar que era el último folleto que les quedaba, y de eso que ya lo entregas para decir, venga, nos vamos a casa. Bueno, ese folleto me lo entregaron a mí cuando estaba hablando con este compañero. Cuando veo ese folleto, lo reconozco, pienso para mí, es el mismo folleto que tengo en mi escritorio, en mi pupitre, en casa. Y algo raro, inusual en mí ocurrió. Corté la conversación de inmediato con este compañero, lo dejé plantado
y marché corriendo a buscar a estas dos chicas. Y ahí empezó todo. No voy a seguir con la historia de mi conversión, pero ahí fue ese segundo folleto. Me hizo decir, ya es el momento. Lo tienes en tu pupitre desde hace unos cuantos meses, ya es el momento. Hablé con ellas y yo, algo me inquietaba. Yo les decía, no, si yo conozco el Evangelio, yo me las daba de saber mucho. Pero ahí había un fuego que Dios puso, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora yo quiero visitar vuestra iglesia. Y dije, bueno, y yo, ¿cuándo hay reuniones? Bueno, los martes, pero mejor que un martes no venga. Claro, martes es un culto de oración, de allí todos se arrodillaban en unas alfombrillas, oraban, y ellas pensaban que, pues que esto a un ciudadano de a pie le iba a resultar raro, ¿no? Pero mejor vente el domingo. Bueno, yo fui a mi casa y yo no aguantaba. Y el primer día que había reunión era martes, y yo fui martes, y ese martes entregué mi vida a Cristo, ¿no? Quiero decir que cuando Dios hace las cosas, no tienen una explicación lógica, pero vale la pena evangelizar. El pastor misionero finlandés que creó la iglesia, nos enseñó algunas cosas. Nos enseñó a orar, nos enseñó a evangelizar. Y nuestra iglesia evangelizaba mucho, y lo vais a ver ahora en imágenes. Vamos a poner el PowerPoint, porque si me convertí en el año 80, desde primeros del 80, ponlo en modo presentación, yo aprendí a ir a las calles y no me importaba, sentirme extraño, no era habitual que te den un folleto, ¿no? Fui a Mondragón, a San Sebastián y a muchos sitios. A base de ir a evangelizar, se levantaron varias iglesias. Y nosotros en verano, todo este grupo de jóvenes, dedicábamos 15 días para ir a un lugar y nos íbamos, por ejemplo, a San Sebastián y estábamos 15 días allí. Por la mañana teníamos nuestros devocionales, nuestro tiempo de estudio, a las tardes campaña evangelística en las calles. Después de hacerlo 2 años en San Sebastián, año 84 y 85, fundamos una iglesia en San Sebastián. El siguiente paso fue Llodio, la ciudad en la que estamos. Y en el año 1987, pues estas fotos del Parque de la Musa es Marqués de la Musa, al lado de la Musa. Pues ahí estaba yo con mi guitarra y ahí estaba ese de los rizos, soy yo, ¿vale? Pero todo se acaba, ¿no? Y ahí estábamos con nuestro equipo de sonido y haciendo mimo en las calles. Ese soy yo. No habrás visto a nadie con bigote hacer mimo, pero yo lo hice una vez, ¿no? Y durante esos 15 días dábamos caña, ¿eh? Estábamos en las calles. Esto es años después. Hemos trabajado mucho. Hemos hecho mucho evangelismo. Este es un colegio donde aquí 2 veranos estuvimos 15 días en las instalaciones de un colegio. Yo no sé qué colegio era, pero ahí en el pasillo montábamos y toda esa mesa larga éramos parte del equipo que estábamos trabajando 15 días intensivos y luego durante el año veníamos muchas veces también. Bueno, más imágenes para que os hagáis idea de que esto no es mentira, ¿eh? Venían a apoyarnos en un grupo de mimo de Durango, de la iglesia de Durango. Y lo traíamos muy trabajado, muy preparado. Buscábamos captar la atención de la gente para que luego escucharan el mensaje. Y se formó una iglesia pequeña, en un barrio de Llodio. Alquilamos un local. Esta iglesia estuvo muchos años, una iglesia compuesta íntegramente por españoles. El pastor era sobrino del pastor finlandés de la iglesia. Era un pastor de nacionalidad finlandesa, pero su acento era uruguayo, porque se crió
con su padre misionero también en Uruguay. Y bueno, este era el grupo en los primeros años. Estuvimos unos cuantos años, no te sabría decir, pero mínimo 10 o 12 años estuvimos hasta que, bueno, la iglesia fue diluyéndose, fue a menos, quedaron poquitos hermanos y entonces, pese a que nos dolía en el corazón, decidimos cerrar la iglesia e invitar a los hermanos que se congregaran, los poquitos que quedaban, que se congregaran en Bilbao. Y años después de unos años de no estar, volvimos otra vez y cerca de aquí tuvimos un local y estuvimos un grupito donde mayormente eran hermanos de Latinoamérica, había algún español, pero mayormente eran hermanos de Latinoamérica. Duró un tiempo y también poco a poco se fragmentó, pero allá por 2014 tuvimos otra vez que cerrar porque ya no había muchos hermanos, ¿no? Y esa ha sido nuestra realidad. Así que vosotros no estáis inventando nada nuevo, pero de alguna manera yo veo que Dios ha hecho algo precioso, porque si nosotros no vimos el fruto que soñábamos, vemos que hay fruto, ¿no? Y trabajamos mucho, mucho, pero Dios sabe cómo son sus tiempos, ¿no? El mensaje que tengo para vosotros lo he titulado Carácter, Conducta y Mensaje. Y en la presentación yo más que nada voy a poner los titulares y los versículos. Los titulares para que sepáis un poquito los puntos y la evolución del mensaje. Os agradezco mucho el haberme invitado, no conocía a ninguno de vosotros. Bueno, conozco a los pastores de las reuniones mensuales que tenemos, pero es un privilegio y una bendición. Y el versículo que habéis elegido como versículo lema me encanta, porque es un versículo que me da pie al mensaje que yo tengo planteado, pero me quiero centrar en el para qué. Cada vez que en la Biblia ves el término para qué, pon mucha atención. Porque cuando Dios dice todo lo que hizo por su pueblo, dice para que obedeciesen sus mandamientos y le fueran un pueblo fiel, para que lo que sea, ¿no? Entonces aquí nos gozamos de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero ¿para qué? Hay un cometido, hay un desafío, para que anunciéis las virtudes de aquel Cristo, el que nos llamó de las tinieblas en las que vivíamos a su luz admirable. Así que mi mensaje, carácter, conducta y mensaje, está enfocado en el para qué, para anunciar las virtudes. El punto número 1 es un mundo que no ve ni tampoco entiende. Como os he contado, por más que hicimos esfuerzos en evangelizar en Llodio, los frutos no fueron lo que quisiéramos, fueron escasos, encontrábamos mucha resistencia, indiferencia y rechazo también. Y la verdad es que nos dimos cuenta y nos damos cuenta que el mundo no entiende el mensaje de salvación. Intentamos hablarles un mensaje, pero el mundo no lo entiende. Ahora, esto no es nada nuevo. La Biblia nos pone sobre aviso de que esto es una realidad. El apóstol Juan nos dice que somos de Dios, pero que el mundo entero está no bajo Dios, está bajo el maligno. Hay una influencia del maligno que todavía gobierna, que tiene sus días contados, pero hasta que llegue el tiempo de Dios, el mundo entero está bajo el maligno y obviamente un mundo así difícilmente va a entender nuestro mensaje. El apóstol Pablo les dice a los corintios que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Entendéis el problema? El príncipe de este mundo tiene su área de gobierno y está
cegando el entendimiento de los incrédulos. Entonces, no te frustres si no ves el fruto que quisieras, si te parece que cuesta muchísimo ganar un alma y cuesta luego muchísimo conservarla, ¿no? Pero es que estamos en una batalla espiritual. Así que no nos sorprendamos de que el mundo nos rechace y de que seamos incomprendidos. Está anunciado de antemano, Jesús mismo lo dijo. El corazón de este pueblo, reproduciendo palabras del profeta Isaías, se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean. No ven ni entienden, es el titular. No vean con sus ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero esa es la voluntad de Dios, que vean, que entiendan y que Dios los sane. Pero bienaventurados nuestros ojos, porque nosotros hemos oído, hemos visto, hemos entendido por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo nos deja bien claro quién gobierna por ahora en el mundo de los hombres. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el problema, esta es la causa de que el mundo no nos comprenda, de que el mundo no nos entienda. Y todos estos versículos apuntan en la misma dirección, una batalla espiritual, un gobernador de las tinieblas que ha venido a cegar el entendimiento y a robar el mensaje de Cristo. Un ladrón que no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero conocemos al Cristo que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. El apóstol Juan confirma en su primera carta esto que estamos diciendo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay una operación maléfica del príncipe de las tinieblas, cegando el entendimiento de las personas para que no vean ni entiendan. Pero Cristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Esta ceguera de nuestro mundo, esta confusión que el diablo pone en la mente de las personas, hace que el mundo no sea capaz de entender las cosas espirituales. Están en otra onda. Y eso también Pablo lo deja bien claro. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Les hablamos y nos miran como las vacas al tren, decimos aquí la expresión, ¿no? No entienden, no las entienden. Y dice que para el hombre natural estas cosas, este mensaje es locura y no lo pueden entender, porque necesitan un discernimiento espiritual. Tenemos este problema de nuestra generación incrédula, que tienen el entendimiento entenebrecido. Fíjate cuántos textos de la palabra nos hablan de esta realidad, de un mundo que no ve ni entiende, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lamentablemente este es el mundo en el que estamos. Y tenemos la sensación de que en nuestro medio este mensaje avanza muy lento, que cuesta mucho ganar las almas. Nos sentimos incomprendidos cuando presentamos el mensaje del Evangelio. Pero ¿cuántos profetas de Dios no experimentaron lo mismo, predicando a un pueblo que no escuchaba y que no entendía? ¿Cuántos de esos profetas fueron incomprendidos y rechazados? La incomprensión que encontramos al evangelizar, hermanos, no es nada nuevo. Está escrito en la historia del hombre. Ahora bien, si hay un mundo que no ve y no entiende este mensaje, sin embargo hay cosas
que nuestro mundo sí ve y nuestro mundo sí puede entender. Tantas veces, hermanos, nos esforzamos por hacerles entender un mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de Cristo, pero quizá lo hacemos con unos moldes equivocados o utilizamos unas palabras que les suenan a jerga evangélica, les suenan raro, a teología que la gente no es capaz de entender. Pero todavía en nuestro mundo, en tu mundo que te rodea, en tu vecindario, entre tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de instituto o de facultad, todavía sí se comprenden algunas cosas. La gente comprende el lenguaje de la cercanía, el lenguaje de la empatía, de la solidaridad, del interés por el prójimo, del amor desinteresado. Tanto mi esposa como yo compartimos siempre una cosa. Lo que nos hizo volver una segunda vez a la iglesia no fue que vimos un mensaje poderoso, porque éramos unos novatos, no entendíamos casi muchas cosas. Lo que nos hizo volver fue el amor que vimos por nosotros. No nos conocían de nada, pero nos sentíamos amados. Y eso nos hizo volver. El mundo entiende este lenguaje. Si no entiende al inicio el mensaje del Evangelio, sí entiende el mensaje de la cercanía, del amor, del interés por el prójimo. Y aprovechando, hermanos, que estos sí lo pueden entender, pues entonces nuestra buena conducta puede cautivar, puede atraer la atención de quienes no conocen a Cristo, y nuestra conducta buena puede ser una plataforma, un campo abonado para que, fijándose ellos en nosotros por nuestra buena conducta, lleguen a interesarse y quizá luego puedan entender por qué razón yo soy como soy, por qué razón yo hago lo que hago, por qué razón le parece que soy diferente. Y entonces pueden entender que hay un Cristo que ama a la humanidad y que ha cambiado mi vida. Las bases doctrinales y teológicas de nuestra salvación por gracia, bueno, son cosas que sí, nosotros las conocemos muy bien, pero demasiadas veces a este mundo le suena como un lenguaje extraño. Sin embargo, el testimonio de vidas cambiadas es algo que ellos pueden observar y que pueden interpretar. Ellos ven nuestro testimonio. En mi trabajo, durante años, yo nunca alardeaba de mi fe. Cuando salía el tema no lo ocultaba y todos sabían que yo era creyente y que era pastor. Yo nunca les dije, me molesta cuando soltáis una palabrota, un taco, ¿no? Nunca tuve que decir nada, pero ellos veían y escuchaban mi manera de hablar. Y cuando estábamos muchas veces en quirófano, en una intervención, y uno decía una palabrota, decía, ay, perdón, perdón, me decía. Y yo decía, jamás les he dicho que me molesta, pero ellos me pedían perdón cuando soltaban un improperio, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra buena conducta es suficientemente visible y ellos entienden que somos distintos, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero el mundo está atento. Y si nuestro buen ejemplo, nuestra buena conducta, la dejamos ver, eso es una plataforma sobre la cual en su momento el mensaje del Evangelio lo podrán entender. Relatar nuestro testimonio a la gente cuando sale el tema o provocarlo, sino la transformación de nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nosotros por haber conocido a Cristo, eso la gente sí lo entiende y sí lo ve. Cuando una persona ha cambiado, la gente lo nota y puede ser de bendición para quienes nos conocen. Sin embargo, si el relato de nuestro testimonio no está sustentado por un buen ejemplo, una buena conducta, entonces ese relato tiene poco peso, ¿no? Una buena conducta delante de los hombres es el primer terreno abonado, la primera plataforma para que luego la siembra del mensaje del Evangelio pueda llegar y puedan entender. Luego tendrán que decidir si quieren asumir ese desafío o si prefieren vivir a su manera. Pero lo podrán entender después que hayan visto nuestras vidas. El apóstol Pablo nos habla de esta realidad.
en 2 de Corintios. Nos dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La honradez, esta virtud que tenemos que anunciar, está escaseando en nuestro tiempo. Arreglé una vez mi coche y pedí presupuesto, y cuando fui a pagar con tarjeta me dijo, no, pero con tarjeta es más, esto es el presupuesto en efectivo. Y era un pellizco grande más. Hablábamos de un arreglo de 1.500 euros. Y me sorprendí que él me había dado un precio cobrando en negro, cobrando en dinero en efectivo para él luego no declararlo. Y cuando le dije que yo iba a pagar con tarjeta, me dijo, no, pero entonces el precio es este otro. Y había que sumar 500 o 600 euros más. Y yo le dije, no, yo quiero pagar con tarjeta. Pues la gente no suele hacerlo así, me dijo. ¿Cuánto llegará a defraudar ese taller de carrocería a lo largo del año? Pero eso es un botón de muestra. La honradez no está de moda. Se critica a los que están arriba por sus fraudes y su corrupción. Pero el mundo la hace a pequeña escala, cada uno hasta donde puede, ¿verdad? Ese es el mundo en el que vivimos. Y Pablo nos dice, seamos honrados y que el mundo vea nuestra honradez. Estamos hablando de una conducta, de un carácter que el mundo ve y que el mundo entiende. Si no ve ni entiende el mensaje, ve y entiende nuestro carácter, nuestra consulta. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Suelo contar una anécdota un poco cómica, pero real. En los años cuando yo estaba de residente de MIR es los médicos que están haciendo la especialidad. Yo he sido traumatólogo toda mi vida y durante los tiempos de residente el trabajo era muchísimo. Una guardia de 24 horas era agotadora. Y a la noche pues suspirabas porque te dejaran 3 o 4 horas dormir tranquilo, ¿no? Y una vez, bueno, más veces, pero a las 3 de la mañana me llaman la enfermera y digo, ¿qué hay en urgencias? No, un esguince. Un esguince a las 3 de la mañana. ¿Pero qué hace una persona a las 3 de la mañana si tiene que estar durmiendo? Dice, no, pero se lo ha hecho hace 2 días. Pero dice que, claro, como durante el día hay mucha gente en urgencias, que él prefiere venir a la noche que le atienden enseguida. Vale. Yo estaba en la 3ª planta de Txagorritxu. Las urgencias estaban en el semisótano, 4 pisos. Y durante esos primeros pisos yo iba diciendo, vale, le voy a poner una escayola que le va a pesar, le voy a dar todas las vueltas de venda de escayola y se va a ir a casa y se va a acordar de mí. Y esos eran mis pensamientos. Cuando llegaba a la última planta, me venía este versículo. No paguéis a nadie mal por mal. Y yo decía, ¿por qué me tiene que venir este versículo ahora? Entonces renunciaba a pagar mal por mal. Es una escena divertida, pero es real. Pero nos va a pasar. Muchas veces en la vida nos dan ganas de darle, es que se lo merece, se lo ha ganado. Pero Pablo nos habla de carácter, de conducta, un carácter firme. Tengo principios y aunque el cuerpo me pide una cosa, mis principios, mi carácter, me dicen no. No paguéis mal por mal. Hacer lo bueno. Se está aquí enfatizando cuál y cómo ha de ser nuestra conducta delante de los no creyentes. El apóstol Pedro también, en paralelo, nos dice lo mismo. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los no creyentes, en nuestro caso, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, podrán decir cosas, esos evangélicos, podrán decir muchas cosas, pero cuando vean tu conducta, se tragarán sus palabras. Dice, murmuran de vosotros como de malhechores, pero glorificarán a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, vuestra buena conducta. Es más, unos capítulos más adelante, en el capítulo 3, el apóstol Pedro habla a mujeres
creyentes que están casadas con maridos no creyentes. Y les dice que por su buena conducta pueden llegar a atraer a sus maridos para que entiendan y vean un mensaje que todavía no ven y no entienden. Les dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. A veces queremos ganar a las personas para Cristo a base de bibliazos, pero dice que sin palabra pueden llegar a creer al observar nuestra conducta. Así que ante un mundo que no ve ni entiende ciertas cosas espirituales, tú y yo podemos presentar una buena conducta que llame su atención. Y quizá desde ahí, en un momento dado, nuestro mensaje podrá penetrar en sus vidas. El punto número 3 lo he titulado Portadores incomprendidos del mensaje de vida. Hemos visto un mundo que no ve y no entiende, pero que sí ve y entiende nuestra conducta y la transformación de nuestras vidas. Ahora, quiero que veamos en la Biblia un ejemplo vivo de lo que os estoy planteando, un caso muy concreto, un personaje incomprendido que triunfó gracias a su fidelidad a Dios, a su carácter firme y a su buena conducta. José, hijo de Jacob, fue un hombre totalmente incomprendido en su tiempo. José era un hombre de fe, era un hombre con visiones y sueños de Dios, era un hombre escogido por Dios para una tarea de gran envergadura: librar a su pueblo de la hambruna, afincarlo en Egipto para que pudiera superar aquellos difíciles años de hambruna y luego entraran en una etapa de prosperidad. Era un instrumento para la salvación de su familia. Pero José era tan incomprendido en su tiempo como tú y yo cuando intentamos hablar a la gente de nuestra fe. Los hermanos de José lo tildaron de vanidoso. No entendían que los sueños de José tenían un carácter profético de parte de Dios. Reaccionaron con odio, con celos. Conocemos la historia de la vida de José y cómo, sin merecerlo, su vida fue una cadena de adversidades. Vendido como esclavo al servicio de Potifar, acusado falsamente luego y posteriormente encarcelado durante años, pero finalmente exaltado a la segunda posición del reino en Egipto. Es una de las historias más hermosas. Pero aunque este hombre y su mensaje fuesen incomprendidos, sí había algo que la gente podía ver y comprender en su vida. Su ejemplo, su carácter, su conducta llamaban la atención allá por donde él pasaba. Y quiero que nos metamos un poquito en el personaje de José y podamos desear y aspirar que lo que ocurría en la vida de José ocurra también en nuestras vidas. Era notorio que Dios estaba con él. ¿Es notorio que Dios está contigo delante de la gente no creyente? Esa es la cuestión. Génesis 39, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a José de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Mas Yahvé estaba con José y fue varón próspero. Fijaros las palabras subrayadas. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Dios prosperaba todo lo que José hacía y la gente era testigo de ello. Y vio su amo que Yahvé estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Yahvé bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Yahvé estaba sobre todo lo que tenía. Cuando Dios está con nosotros, hermanos, se nota, se nota. Así en casa como en el campo. Pero Yahvé estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Y el jefe de la cárcel entregó en mano de él el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Él trabajaba incansablemente. Allá donde le ponía Dios, él intentaba ser excelente, a pesar de que estaba sufriendo injustamente la prisión, ¿no? No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Que la gente pueda confiar en nosotros, que no tienen que estar encima. Nuestro jefe no tiene que estar mirándonos a ver si estamos trabajando bien. Estando el jefe o no, nosotros hacemos las cosas para honrar a Dios y para tener una buena conducta delante de los hombres. Lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. Y esta realidad queremos hacerla nuestra también. Capítulo 41. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Hermanos, cuando un jefe de una empresa o de un gabinete o de cualquier pequeña empresa tiene un creyente entre sus empleados, tiene que ser de tal estima y de tal confianza que no quiere perder ese trabajador por nada del mundo. Igual a otro trabajador no le importa que se marche, pero no quiere perder a un hijo de Dios, porque ve que es sincero, ve que es honrado, ve que es trabajador. ¿Acaso hallaremos otro hombre, otra mujer como esta? Ese debería ser un poquito el pensamiento de quienes son jefes nuestros, ¿no? En quien esté el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. José y su mensaje fueron incomprendidos, pero el ejemplo de su conducta y su carácter, la presencia indiscutible de Dios sobre su vida, fue más que convincente para todos. Todos los que vivían cerca de él veían esto. Así que hemos visto lo que el mundo no entiende y no ve por causa del príncipe de este mundo que les ha cegado el entendimiento. Hemos visto que el mundo entiende la cercanía, el amor, la buena conducta, el carácter firme, son cosas que ven. Hemos visto el ejemplo de José para validar estos dos primeros puntos, entender que hay un respaldo bíblico de esto que estoy contando. Y ahora lo que queda es nuestra parte de todo esto que estoy planteando, que es lo que nos toca a nosotros. Nuestro llamado como cristianos, en medio de una generación maligna y perversa, así la describe Pablo, es un llamado a ser cristianos, tú y yo, con un carácter y una conducta ejemplares, que llamen la atención de quienes nos rodean. Porque si no, nuestro mensaje de la palabra del Señor no va a tener efecto. Estoy convencido que cuando esto vaya afianzándose en nosotros y seamos gente de buena conducta, gente de carácter firme, gente de principios, entonces tendrá sentido que hablemos de nuestra fe, tendrá sentido que les contemos cómo Dios nos cambió, tendrá sentido que le hablemos del perdón de Dios, del juicio de Dios, a veces también habrá que hablar, ¿no? Tendrá sentido que les hablemos de la razón por la que yo soy como soy y hago lo que hago. Y la razón es que Cristo me cambió, que tuve un encuentro con Dios. Surgirán ocasiones para tomar un café con un compañero, con una compañera, con un vecino. Surgirán ocasiones en las que alguno te va a contar un problema personal y tú podrás decir: mira, te voy a recordar en mis oraciones. ¿Quieres que oremos por esto? Y se va a quedar alucinado porque la gente no sabe, no conoce el poder de la oración. Surgirán ocasiones en las que quizá le puedes invitar a tu casa y poco a poco entablar una conexión, un puente, que desde la base de tu buena conducta tú puedas luego hablarle de Cristo.
Somos llamados a ser luz, a ser sal, y también somos llamados a presentar el Evangelio, a predicarles, todo en su progresión. Primero, tenemos que ser luz y sal, con vidas que demuestren que efectivamente han sido vidas cambiadas por un mensaje. Pero recuerda, primero nuestra vida y después el mensaje. Y es aquí donde encaja magistralmente en mi mensaje de hoy el texto que habéis escogido como lema. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de Cristo. Anunciar las virtudes de Cristo escritas en nuestra propia vida. Anunciar sus virtudes con una buena conducta. Llamar la atención de la gente por nuestra manera de ser, por nuestra disposición a servir. Cuando nadie quiere hacer una cosa, nosotros tenemos que ir a hacerla. Llamar nuestra atención por la capacidad de soportar. Cuando todos despodrican y protestan contra todo y contra todos, a la primera de cambio, nosotros mostramos paz. A mí en mi trabajo, sin yo buscarlo, pero me han dicho, pero tú siempre tienes una paz, tú eres muy... Yo intentaba apaciguar los conflictos que surgían en las reuniones de 17 traumatólogos de un hospital y otros 17 del otro conectados online. A veces surgían peloteras muy gordas, ¿no? Y yo siempre trataba de apaciguar y luego me venían y me decían, es que tú tienes una paz. Llamaba por teléfono a mi mujer para alguna cosa y me decían, ¿cómo le hablas de bonito a tu mujer? ¿Qué envidia me das? O sea, me decían cosas que a mí me sorprendía que me las dijeran, ¿no? Pero me hacían entender que delante del mundo mostramos algo que no somos conscientes a veces, pero el mundo lo ve. Y a muchos de mis compañeros yo les hablé del mensaje. No he visto convertirse a ninguno, ¿no? Una me vino a pedir si podía casar a una amiga suya, o sea, que algo ven en nosotros. Obviamente le expliqué que no podía, ¿no? Anunciar las virtudes con nuestra disposición a servir, capacidad de soportar, amabilidad, amor, preocupación por el prójimo. ¿Hay virtudes más llamativas que estas? Jesús era así, ¿no? Como os contaba al principio, por años nuestra iglesia de Vitoria trabajó mucho aquí. Parece que el mensaje no cuajó lo suficiente. Quizá pudo faltar más presencia de cristianos y más ejemplo de buenos cristianos. No lo sé. Lo cierto es que las cosas fueron como fueran, pero yo doy gracias que a pesar de esos años difíciles y escasos en frutos, pues en ningún momento ha dejado de haber testimonio cristiano en Llodio, y hoy sois vosotros los que estáis aquí para ser ese reflejo de Cristo en el lugar donde Dios os ha puesto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Jesús. Nuestros patrones de conducta, nuestros patrones en lo moral son y deben ser distintos. Chocan abiertamente con los patrones que imperan en nuestra sociedad, pero tenemos que ser gente de carácter firme y gente de conducta ejemplar. Que seamos hermanos cristianos valientes, que podamos vivir la fe que profesamos, que mostremos escrito en nuestra vida el mensaje del amor de Dios. Anunciemos en nuestro entorno cercano esas virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas en que vivíamos a su luz admirable. Que nuestra actitud sea la de servidores. No vayamos con un aire de superioridad, hermano, eso a la gente no le funciona. Somos pueblo adquirido por Dios y eso es algo que nos honra mucho. Pero recuerda de dónde Dios te sacó para que no se nos suba a la cabeza. Y con sencillez de corazón, sin aire de superioridad, con espíritu de servidores, hablemos a la gente, mostremos nuestra buena conducta. El apóstol Pablo dice que somos cartas escritas. Debemos ser, yo digo, Biblias caminantes, que sin necesidad de citar un solo versículo estemos mostrando a este mundo el diseño que Dios tiene para las vidas de la gente. Este es el desafío que tengo el placer de extenderos en esta ocasión tan especial de vuestro octavo
aniversario de presencia en Llodio. Y con la ayuda de Dios vamos a avanzar en esta conquista. Y esta iglesia se va a quedar pequeña, se va a quedar pequeña. Amén. Os pido, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a dar gracias. Luego entrego el micrófono. Señor, te doy gracias por tu santa palabra. Te doy gracias, Señor, que tú escribes tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hace su trabajo en nosotros para que esta palabra no sea doctrina, no sea teoría, sino que sea una palabra viva, que nos desafíe, que nos motive, Señor. Señor, que nos dé aliento para seguir en la tarea, a pesar de que vivimos en un mundo hostil al Evangelio. Señor, pero tú eres fiel. Señor, yo ruego que tu paz y tu bendición esté sobre esta casa, sobre esta iglesia, sobre cada familia aquí representada, Señor. Que tú bendigas, Señor, con una fe firme, con un carácter firme, con una buena conducta, Señor. Que nos ayudes con tu buen espíritu, Señor, a corregirnos, Señor, y a dar ejemplo a este mundo, a anunciar verdaderamente tus virtudes, Señor. Que tu bendición repose sobre las familias pastorales en esta iglesia, Señor, y que puedan seguir celebrando muchos aniversarios para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Yo os bendigo en el nombre de Jesús. Amén.